Hola Elaine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, las cosas me fueron bien, ¿a ti qué tal? Bien, todo tranquilo, pero te veo un poco como cansada. ¿Estás mal? Sí, me da horrible la barriga y también no dormí bien la cabeza también. Quiero ir al tópico. Mira, ¿qué te parece? Vamos al tópico, pero ¿cómo realmente lo has estudiado la medicina? Los alumnos conocen al respecto de los procedimientos y la historia también de lo que ha ocurrido en la evolución de la medicina. Ahora le vamos a preguntar a Rodrigo, Rodrigo, un alumno de qué ciclo, cuarto. de cuarto ciclo, lo que él opina con respecto a la evolución de la medicina a través de los años. Bueno, lo que yo opino sobre la evolución de la medicina es que a lo largo de los años la medicina ha ido avanzando, ya sea desde los paracas con las trepanaciones craneanas o las diferentes formas de anestesiar a un paciente, ya que antes hacía que se desmayara el paciente para poder realizar una operación. Ahora se le puede hacer varios tratamientos, los cuales podrían ser efectivos para diversas enfermedades y además que se siguen provocando otras enfermedades en el mundo y la medicina va avanzando para tener una cura de estos. Muchas gracias. Bueno, y así culminamos con esta presentación de la historia de la medicina. Como ustedes han podido ver, la medicina empezó por tres periodos, cada uno con características especiales. Actualmente aún se mantienen lo que son las características del periodo prehispánico, pero con cierta transformación. Pero con la llegada de la medicina occidental, nuestra medicina ha evolucionado. Queda en sus manos elegir cuál es la mejor para usted. Gracias. La medicina en nuestro país es un gran conglomerado de técnicas y conocimientos de curación, los cuales son la integración y adaptación de la herencia dejada por nuestros antepasados, las culturas prehispánicas y los conocimientos que trajeron consigo los españoles, los cuales, asimilados e interrelacionados, producen la gran diversidad médica de nuestro país. El periodo prehispánico. El periodo prehispánico está definido como el periodo transcurrido hasta la llegada de los conquistadores españoles. Durante este periodo, las enfermedades no estaban vinculadas directamente con males orgánicos, sino estaban asociadas a tres factores: la religión, la magia y el factor empírico racional. La paleopatología es una rama de las disciplinas médicas, la cual se encarga del estudio de la salud del hombre prehistórico. De acuerdo con ella, los principales problemas médicos que se presentaron fueron infecciones generales, lepra, osteomielitis y tumores óseos. Entre los principales medios de curación que se usó en los diversos desarrollos regionales, hasta llegar a los incas, se encontraban las plantas, el uso de animales y las trepanaciones cráneas. Es un arte dominante manual. Sirkak era llamado el cirujano indio, probablemente diferente del que practicaba la medicina. La mayoría de las trepanaciones se realizaban para intervenir traumatismos encéfalos craneano producto de un fuerte golpe, posiblemente sufrido en una guerra. La cultura más resultante fue la Paracas. Sin embargo, los incas adoptaron esa técnica a sus técnicas curativas. Es de ahí donde surge el Sirkak como cirujano andino. El uso de animales en los rituales de sanación. Para alejar a las fuerzas negativas o las enfermedades, los incas utilizaban la soba de cuy, la cual es una técnica que consistía en el uso de un conejillo de indias, que es frotado por todo el cuerpo del paciente y que tiene el poder de poder retirar del cuerpo del individuo cualquier tipo de malestar. Es una especie de radiografía. Actualmente, esta técnica aún se conserva en diversas zonas de nuestro país. Las plantas medicinales, muchas de ellas también alimenticias, eran reconocidas por sus propiedades de curación. Analógicamente, existían otros cuyos atributos terapéuticos las colocaban en gran estima. Quienes principalmente tenían el conocimiento acerca del uso de estas plantas eran los sacerdotes, chamanes o los médicos de la época inca como el Hampi Camayoc.
Entre las principales plantas medicinales se encontraban las psicotrópicas como la coca y el tabaco, otras estimulantes como el yagué y el yopo, ambos tipos usados principalmente en intervenciones quirúrgicas y para malestares inferiores usaban plantas domésticas o de cocina, como el paico. Los sacerdotes desempeñan en algunas culturas el rol de chamanes, los cuales eran respetados por ser intermediarios entre los dioses y la tierra, además de que solo ellos tienen la capacidad de pronosticar o predecir el futuro. Los dioses, en el desarrollo de cada cultura, fueron de gran influencia, pues eran considerados los creadores y los que castigaban al pueblo o a los habitantes, si encontraba falta alguna, ejerciendo además la dualidad que poseían los antiguos hombres. En la época virreinal, los esclavos traídos al Perú desde Cartagena y Panamá eran portadores de enfermedades como la viruela, el sarampión y otras pestilencias. En 1515, una epidemia de viruela se extendió a todo el continente y dejó miles de víctimas. En Nueva España terminó con casi toda la mitad de los habitantes y casi 7 años después de su introducción hizo su arribo al Perú. En el siglo XVI y siguientes, los brotes epidémicos de enfermedades pestilenciales fueron frecuentes en las colonias de América Latina. Frente a la inmunidad de los pobladores indígenas, enfermedades como la lepra, la tuberculosis, incluso la gripe y el resfriado eran causa de desdén por parte de los españoles y eran denominados pestilencias dado el gran número de habitantes fenecientes y las reacciones en sus cuerpos. Debido a esto, las autoridades emplearon medidas como las siguientes: establecimiento de hospitales provisionales, disposiciones sanitarias para los entierros, rogativas y procesiones. La Santa Inquisición juzgó también a enfermos mentales y a personas que sufrían alucinaciones, quienes, para la sociedad colonial, estaban asociados a lo demoníaco. Por ello, hombres o mujeres que padecían alucinaciones eran muchas veces torturados y enviados a la hoguera, mientras que los orates eran internados en loquerías, y los métodos usados para su tratamiento eran baños imprevistos, asfixia por inmersión, encierros largos, amargas con grilletes, sometimientos por hambre, castigos corporales y sangrías que ponían en peligro sus vidas. Además, estos eran mostrados en días festivos para la burla del público con el objetivo de recibir limosnas. En el Perú durante la colonia y el virreinato fueron solo 4 los gremios que estaban autorizados a curar: el de médicos, el de cirujanos, el de flebótomos y el de farmacéuticos. El gremio de médicos era el más distinguido. Estaban integrados por europeos y desde el siglo XVII médicos peruanos. No obstante, hasta el siglo XVIII los médicos que ejercían en el Perú tenían una formación deficiente. Dentro de los cirujanos, la mayor parte de estos se formaron en el Perú eran mulatos que aprendían esa labor mediante la práctica y con la guía de un maestro dispuesto a enseñarles, ya que solo los blancos podían estudiar medicina. Además, estos eran despreciados por los cirujanos europeos por su origen y su escasa preparación étnica. Los flebótomos se desempeñaban como auxiliares de médicos y cirujanos, cuidaban de la enfermería y curaban heridas de poca relevancia. Su más famoso representante fue San Martín de Porres. Los boticarios o farmacéuticos eran reconocidos por saber latín, haber trabajado 4 años bajo la vigilancia de un farmacéutico licenciado y tener como mínimo 25 años de edad. Su labor consistía en preparar y extender las complicadas recetas elaboradas por los médicos y muchas veces sirvieron como médicos de los pobres. Los sucesivos y efímeros gobiernos militares que peleaban por el poder causaron que surja una inestabilidad política, social y económica, con graves consecuencias para la economía, que repercutió enormemente en la enseñanza de la medicina. No obstante, hubo aquellos que destacaron, como fue Daniel Alcides Carrión. La rama más practicada de la medicina hoy en día es la medicina occidental, que se caracteriza por sus teorías sistemáticas y una práctica clínica. El Perú no ha sido excepción de esos avances. Gracias a los avances tecnológicos y el progreso social, la medicina moderna en el Perú avanza cada vez más. Se han creado varios institutos, cuyo fin principal es realizar investigaciones y experimentos buscando el bienestar poblacional.
Asimismo, existen más de 20 universidades que ofrecen el título de doctor. Sin embargo, aunque la medicina occidental sea la más practicada alrededor del mundo, dentro de nuestro país, mega diverso, existen otras prácticas comunes. La medicina tradicional, por ejemplo, se basa en terapias alternativas que buscan encontrar un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Generalmente los practicantes de esta rama medicinal se les denomina chamanes o curanderos. Ellos utilizan la sabiduría que la naturaleza les otorga, así como las fuerzas espirituales.